Hola, soy Belén Núñez Alanga, soy R2 de Análisis Clínicos en el Hospital Universitario de Móstoles y hoy vengo a hablaros de la anemia. Empezaré con una definición y hablando un poco de la prevalencia mundial, luego clasificación, diagnóstico, pruebas complementarias, tratamiento y conclusiones. Definición, pues según el Diccionario Terminológico de Ciencias Médicas, la anemia se define como falta de sangre. Entonces, el término anemia designa un conjunto de síntomas y signos. Se utiliza erróneamente como un diagnóstico. Es importante conocer el mecanismo fisiopatológico para poder conocer el origen y planificar el tratamiento. En la práctica clínica empleamos el término anemia como una disminución de volumen de hematíes medido en el hemograma mediante el número de hematíes, el hematocrito y la concentración de hemoglobina. En la práctica clínica empleamos el término anemia como una disminución del volumen de hematíes medido en el hemograma mediante el número de hematíes, el hematocrito y la concentración de hemoglobina. Definición de los criterios de la OMS. Según los criterios de la OMS, los varones tienen anemia cuando tienen una hemoglobina por debajo de 13 gramos por decilitro, las mujeres menor de 12, si embarazo 11 gramos por decilitro, y en niños la anemia se considera cifra de hemoglobina menor de 2 desviaciones estándar de la media para su edad y sexo. ¿Por qué? Porque se compara la población con la según las cifras de hemoglobina, porque varían en función de la etapa evolutiva. En recién nacidos, lo normal es hemoglobina superior a 13,5. En menores de 6 meses, menor de 10. Y entre 6 meses y 6 años, cerca de 11. También se considera anemia un descenso mayor o igual a 2 gramos por decilitro, brusco o gradual, de las cifras de hemoglobina habitual del paciente, aunque se mantenga dentro de los límites normales para su edad o sexo. La prevalencia de anemia es alta a nivel global. Eso supone que es un problema grave de salud pública mundial. Los niños y embarazadas son especialmente vulnerables y tienen un mayor riesgo de mortalidad. La prevalencia es especialmente alta en entornos de bajos ingresos. No se conoce exactamente la cifra, pero hay un gran número de anémicos en niños y en mujeres en edad fértil. La OMS calcula que en torno al 42% de los niños menores de 5 años y el 40% de las embarazadas son anémicos. La anemia ferropénica es la enfermedad más prevalente del mundo, seguida también de la anemia asociada a trastornos crónicos, que es la más común además en pacientes ingresados. Las causas más comunes de anemia son carencias nutricionales, como ya hemos dicho, ferropénica. La primera causa es déficit de hierro, pero también se relaciona con déficits de folato, de vitamina B12 y de vitamina A, además de otras vitaminas. La segunda causa serían las hemoglobinopatías y la tercera, enfermedades infecciosas, paludismo, tuberculosis, sida y parasitosis. En muchos casos, la anemia tiene un origen multifactorial. Es importante que sepamos qué patologías pueden afectar a los valores de hemoglobina dando una pseudoanemia por hemodilución o por hemoconcentración. Entonces, os lo dejo aquí puesto, pero un poco grosso modo, embarazos, la insuficiencia renal aguda, cetoacidosis diabética, la diabetes insípida, cualquier situación que afecte a la dilución o a la concentración de la sangre, pues puede dar falsas valores de hemoglobina. Clasificación. La anemia es resultado de 3 mecanismos fundamentales: pérdidas hemáticas, disminución de la producción de hematíes y hemólisis. Los reticulocitos son las formas inmaduras y esto es importante porque en función de la elevación o de la disminución o de la normalidad, se deben unas causas u otras. Las anemias por exceso de destrucción o de pérdidas, o sea, por pérdidas hemáticas o por hemólisis, cursan con reticulocitos elevados porque se están produciendo, porque funciona adecuadamente la médula ósea y está produciendo correctamente, se está dando la eritropoiesis, que tarda entre 5 y 7 días en terminar, y entonces se están destruyendo o perdiendo los hematíes y no da tiempo a que se renueven. Y mientras que en las debidas a efectos de la producción, los reticulocitos se encuentran bajos porque está afectada la eritropoiesis. Clasificación de la anemia.
Son dos principales, según etiopatogenia, divide entre origen central y periférico y según volumen corpuscular medio. Según etiopatogenia, se divide en dos grupos, A regenerativa y regenerativa, y esto lo determinan los niveles de reticulocitos. La regenerativa, que es la central, A regenerativa, que no se produce regeneración, se produce un descenso de los niveles de reticulocitos, y esto se debe a la disminución de la eritropoiesis. Las causas, déficits alimentarios, lo principal que hemos dicho ya, que la más importante es la deficiencia de hierro, y es la que se relaciona con déficits alimentarios. Tóxicos, infecciones, problemas metabólicos, afectación de la médula ósea, etc. Os dejo aquí un poco para que echéis un ojo. Se puede clasificar también, por otra parte, como regenerativa, que se asocia con anemia periférica. Esto se debe a que hay una pérdida en sangre periférica de eritrocitos o una destrucción. Se puede observar como un aumento o unas cifras normales de reticulocitos. La hemorragia es la pérdida de hematíes. Y la hemólisis es la destrucción de estos hematíes. Puede deberse a problemas microangiopáticos como hiperesplenismo o septicemia, a temas inmunológicos o a problemas en el propio eritrocito, en la membrana, déficits enzimáticos o lo que sea. La segunda clasificación es según el volumen corpuscular medio, que divide en macrocítica, normocítica y microcítica. Macrocítica por encima del VCM de 100, normocítica, el volumen corpuscular medio está entre 80 y 100 y la microcítica es menor de 80. Lo más destacable de la macrocítica son déficits nutricionales por déficit de vitamina B12 o folatos. De la microcítica, la ferropriva crónica, que es la ferropénica. Y la normocítica, que aún no se está definiendo del todo, pero puede ser por hemorragia, hemólisis, o sea, por destrucción de hematíes, o porque acabe de descender recientemente el hierro, pero que no llegue a afectar al tamaño del hematía. Bueno, de aquí destacar que la reticulocitosis, que es la producida por la anemia periférica, son cifras mayores de 90.000 de reticulocitos, mientras que la reticulopenia de la anemia central son cifras menores de 40.000. Lo que se considera normal en sangre son menor del 2,5% de reticulocitos en sangre periférica. Es importante aprender a clasificarlas porque la combinación de los datos que nos aportan las distintas clasificaciones nos permite conocer y, por tanto, tratar la causa. Aquí os dejo unos esquemas en los que quiero mostraros, y a mí me queda más claro, que no son clasificaciones estáticas, sino que se combinan entre sí y que están al servicio del médico para poder sacar toda la información posible para ayudar al paciente. Aquí os dejo una en función de los reticulocitos relacionado con el volumen corpuscular medio y los niveles de LDH, bilirrubina, que determinan ese grado activo. Y luego las anemias centrales, pues relacionadas con los niveles de VCM. Diagnóstico. Anamnesis y exploración física. Las manifestaciones clínicas se deben a la combinación de hipoxia tisular y a los propios mecanismos de compensación. Con frecuencia las anemias crónicas son asintomáticas debido a que el cuerpo se va adaptando. La clínica presenta palidez, ictericia por hemólisis, astenia, lengua papilada, intolerancia al esfuerzo, acúfenos, disnea, palpitaciones y luego también hepatoesplenomegalia y un largo etcétera. Exploración física. A nivel cardíaco, la taquicardia y la hipotensión se relaciona con pérdidas por hemorragia y luego soplo sistólico y signos de insuficiencia cardíaca, etc. A nivel abdominal es imprescindible el tacto rectal en adultos porque con frecuencia la anemia en el adulto se relaciona con pérdidas digestivas. En el sistema nervioso central puede haber problemas de memoria y concentración, irritabilidad, dificultad para caminar, parestesias, debilidad muscular, demencia y eso se suele relacionar más con déficit de B12. La sintomatología varía en función de la etiología, la intensidad y la rapidez de instauración y también de la cuantía de las pérdidas, la edad y comorbilidades asociadas. Pruebas complementarias. Pruebas iniciales que no hay que olvidar hacer. De laboratorio, un hemograma completo. Es importante el recuento de reticulocitos, como ya hemos dicho. Índices eritrocitarios, como el volumen corpuscular medio. Frotis, velocidad de sedimentación globular.
y también el estudio de coagulación. También es importante hacer la bioquímica básica, como la función renal y de iones, la PCR, el sedimento de orina, y porque es importante valorar la hematuria. También hay que hacer radiografía de tórax y electrocardiograma. En función de la sospecha etiológica, hacemos unas pruebas u otras orientadas a lo que pensemos. La anemia ferropénica, cuando sospechemos que tenga, hay que pedir hierro sérico y la capacidad total de fijación del hierro. Cuando sospechemos que hay hemólisis, hay que pedir la bilirrubina indirecta y la LDH, que estarán elevadas, y la aptoglobina, que estará disminuida. Y luego el test de Coombs. Cuando pensemos que la anemia es macrocítica, hay que pedir indispensablemente la cuantificación de folatos y de B12. Si son normales y no están disminuidos, hay que sospechar que existe una amiloidisplasia y aquí habría que hacer una aspiración de la médula ósea. En anemias normocíticas hay que pedir el test de Coombs. El test de Coombs, cuando sale positivo, nos obligaría a pedir anticuerpos antinucleares, electroforesis, cuantificar las inmunoglobulinas, el complemento ICH50 y, si se sospecha linfoma, una biopsia de la médula ósea. Y cuando el Coombs es negativo, hay que descartar sangrado oculto en heces, hemosideruria y hematuria. O sea que hay que mirar heces y orina. En anemias microcíticas sin anisocitosis hay que determinar el hierro y la saturación de transferrina y también la ferritina. Si se sospecha de anemia sideroblástica, hay que determinar la PPZ y también cuantificar el plomo en sangre. Cuando hay anisocitosis, si se sospecha talasemia, defecto de la membrana o deficiencia de enzimas, hay que realizar electroforesis de hemoglobina y también inducción de derpanocitos y fragilidad osmótica. Y hay que revisar también antecedentes familiares de anemias hereditarias. Es esencial saber interpretar correctamente la información que nos aportan las pruebas complementarias. Los niveles de hemoglobina nos permiten clasificar la intensidad de la anemia en leve, moderada, severa. Leve, disminuye 1 gramo por decilitro, el límite inferior de su grupo de edad. Como ya hemos dicho, hay distintas clasificaciones en función de si es hombre, mujer, incluso si está embarazada o si son niños. Leve, menor de 1, moderada, menor o igual a 2 y severa, menor o igual a 3 gramos por decilitro por debajo del límite inferior del grupo. La LDH y la bilirrubina indirecta nos harían sospechar de un cuadro hemolítico si ambas están elevadas. Entonces, es destacable que cuando predomina la LDH son cuadros agudos, mientras que si predomina la bilirrubina indirecta son cuadros que son más crónicos. El Coombs directo, cuando es positivo, indica participación inmunológica y cuando es negativo, la hemólisis por defectos en los eritrocitos. Puede ser por temas enzimáticos, problemas en la membrana o por problemas en la hemoglobina. El tratamiento. El manejo terapéutico en urgencias varía en función de la situación clínica de cada paciente. Los pacientes que están hemodinámicamente inestables hay que canalizar un acceso venoso periférico de calibre hueso en cada brazo o una vía central. Y hay que infundir rápidamente volumen, oxigenoterapia a alto flujo, hay que hacer un tratamiento etiológico, cirugía, endoscopia, tratarlo rápidamente. Si no se encuentra el punto de sangrado, hay que valorar la necesidad de transfundir los hematíes, que ahora voy a explicar un poco más, o de sangre halogénica, mientras se localiza el punto de sangrado y se controla la hemorragia. En pacientes estables no siempre es necesario realizar un estudio ni el tratamiento urgentes, pero sí que hay que estudiar toda anemia que venga a la urgencia, aunque sea en consulta. La transfusión de hematíes. Cada bolsa son 300 mililitros. Una bolsa es una unidad. Una unidad produce un aumento a las 24 horas de 1 gramo por decilitro de hemoglobina y de 3% del hematocrito. Es importante calcular las bolsas, las unidades que hay que transfundir en función de las necesidades de cada paciente. No hay que asustarse, hay que actuar racionalmente y teniendo en cuenta que es un producto escaso que depende de las carencias episódicas porque dependemos de voluntarios y que sobre todo suele haber déficits de RH negativos. El problema es que hay muchas temporadas en las que cuando se hace un llamamiento la gente acude rápidamente, pero los hematíes caducan a las 6 semanas, entonces no valdría
guardarlas congeladas más tiempo. Entonces, por eso suele haber carencias episódicas. La supervivencia de los hematíes que se transfunden son de 50 a 60 días frente a los 120 que suelen vivir los hematíes que formamos nosotros mismos. Y también es importante saber que no está exento de complicaciones. Hay reacciones hemolíticas agudas, sobrecarga circulatoria, reacción febril, pues, edema de pulmón, etc. Indicaciones de transfusión. En anemia aguda, también hay en anemia crónica y en anemia preoperatoria. Os explico un poco por encima. La anemia aguda se transfunde siempre cuando la hemoglobina está por debajo de 6 gramos por decilitro. Y cuando está por encima de 10 no estaría indicado transfundir. Entre 6 y 10 cuando existe una hipoxia o una descompensación, se transfunde. Y luego cuando está entre 6 y 8 y además existen factores de riesgo como insuficiencia cardíaca o cerebrovascular y además hay síntomas, bueno, ya he dicho, de hipoxia o de descompensación, que esto se vería como taquicardia, hipotensión, acidosis metabólica, pues en ese caso se transfundiría. En las anemias crónicas se transfunde si la anemia es sintomática y refractaria al tratamiento. Como hemos dicho antes, la anemia crónica suele ser asintomática. En caso de que tenga síntomas o que no responda al tratamiento y que ya lleve mucho tiempo, pues hay que transfundir. En la anemia preoperatoria hay que valorar de forma individualizada cada caso, porque no hay una cifra mínima de hemoglobina para realizarla ni con anestesia local ni general. Conclusiones. La anemia es un problema mundial de salud pública. La anemia ferropénica es la enfermedad, además de la anemia, la enfermedad más prevalente del mundo. Sigue suponiendo una causa importante de morbimortalidad, especialmente en embarazadas y menores de 5 años, en entornos de bajos ingresos. Existen manifestaciones muy diversas en función de la causa. Las causas: pérdida hemática, disminución de producción de hematíes o la hemólisis. Se clasifica fundamentalmente en función de la etiopatogenia y el volumen corpuscular medio. Decir que no son clasificaciones estáticas, como ya hemos visto, sino que pueden combinarse entre sí para saber cómo hay que tratarlo mejor. Es esencial saber interpretar correctamente la información que nos aportan las pruebas complementarias. Os dejo un cuadro que resume lo que ya he explicado antes. Y el manejo terapéutico en urgencias varía en función de la situación de cada paciente. Y nada, eso es todo. Muchas gracias por atenderme. Cualquier cosa que necesitéis, aquí os dejo mi correo, belenelisa.ulecia@salud.madrid.org. Y nada, gracias de nuevo.